día de hoy compartimos para Primera Plana con Santiago Tejedor desde España y le damos la bienvenida a Costa Rica. Él ha participado con nosotros del tercer Congreso de la Comunicación y bueno, Santiago, además de periodista, es profesor, asesor, investigador y algo que me gusta, Santiago, te autodenominas periodista viajero. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con vosotros para sobre todo pensar y repensar cuáles son los retos de la comunicación, que creo que es algo decisivo. Cuando hablamos de retos, ¿qué crees o cuáles crees que sean los principales retos que tiene la comunicación actualmente? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de que el periodismo está en crisis. Yo creo que el periodismo no está y nunca ha estado en crisis. Lo que está en crisis es la manera de hacer periodismo que se ha llevado a cabo en los últimos años, un periodismo más superficial, declaraciones, que nos tiene que invitar a recuperar la esencia de este oficio, según García Márquez, el oficio más bonito del mundo, un oficio complicado, difícil, a veces contradictorio, pero sin duda imprescindible en cualquier sociedad actual. Y yo creo que tenemos que ir hacia un periodismo que sea un periodismo de contexto. Vivimos en una sociedad infoxicada de muchos datos y se necesitan periodistas capaces de situar lo que está pasando en un contexto que permite a la gente conocer más allá de la superficie, ahondar en las profundidades, en las raíces de los diferentes temas. Luego creo que estamos ante un periodismo que cada vez va a ser más transmedia, un periodismo que aproveche los atributos informativos de Internet y que genere nuevos tipos de formato. Y esto nos obliga, sí o sí, creo que es uno de los retos más importantes, a ser ampliamente innovadores, ampliamente creativos, para repensar cómo contar las historias, cómo contar los diferentes contenidos y, en último término, construir nuevos formatos. Es un momento histórico muy estimulante en este sentido. En otras palabras, reinventarnos. Tenemos que reinventarnos. Ahora, aquí entra en juego la historia como tal. ¿Por qué es tan importante migrar del periodismo tradicional, de la comunicación tradicional, a contar historias? ¿Qué es la esencia de la historia? Bueno, yo creo que las historias ahora se han puesto de moda con el término anglosajón de storytelling. Son algo que conocemos desde que el ser humano está en el planeta Tierra, ¿no? Y se sentaba alrededor de una hoguera para escuchar cómo habían ido las incursiones, las expediciones comerciales o cómo los ancianos de la tribu explicaban qué fue de su pueblo tiempo atrás. Creo que el arte de contar buenas historias no es nuevo, sino que es algo de hace mucho tiempo, pero que hoy en día, en una sociedad infoxicada con tantos inputs informativos, se convierte en una herramienta decisiva para conseguir, primero, atraer la atención de nuestro público, tener una herramienta interesante y eficaz para contextualizar, situar los acontecimientos, y luego estamos hablando de un usuario, un destinatario muy particular, que eres el protagonista, no es un consumidor, es un prosumidor, y por lo tanto las historias también pueden ser una invitación a la participación, a la estimulación, a contar con el otro. Entonces creo que es una amalgama de posibilidades tremenda, muy rica en opciones y sobre todo un arma comunicativa de un gran potencial. Santiago Tejedor está con nosotros el día de hoy en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Santiago, hablas de infoxicados. Eso significa que tenemos un exceso de ruido. ¿De dónde sacar las ideas entonces en medio de este entorno bullicioso? Bueno, vivimos en una sociedad donde los expertos dicen que estamos atentos a todo y a nada. La cantidad de información es tal que no podemos digerirla. Cualquiera puede ser emisor de contenidos. Se crea un blog cada pocos minutos en Internet. Se suben cada segundo 810 fotos a Instagram. O sea, que el volumen de contenidos es tremendo. El comunicador, el periodista, tiene que plantearse cómo sobresalir, cómo destacar en ese tipo de escenario. Y yo creo que aquí viene el principal elemento, ¿no? El quid de la cuestión. ¿Qué podemos hacer en un escenario donde hay tantas voces? Muchos han hablado de que los medios van a desaparecer, están desapareciendo. Por desgracia, hemos encontrado muchas cabeceras en soporte papel que ya no aparecen. Se dice que los medios de comunicación en papel serán solo para los fines de semana, pero yo haría otro planteamiento. La palabra que más se repite en un periódico en papel es ayer. ¿Quién quiere pagar por algo que sucedió ayer, por una información que ya viene caduca? Cuando ahora todo es instantáneo, inmediato y queremos la información en tiempo real. La palabra que más debería repetirse en un periódico digital es hoy, ahora, hace 5 minutos, en estos momentos. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma que afecta
ampliamente al modus operandi, a las rutinas de producción del periodismo. Y esto tiene un impacto holístico que afecta a todo el organigrama, a toda la estructura de medios y que sobre todo pues, nos sitúa, ¿no?, en esa reflexión obligada de preguntarnos por qué o cómo podemos ser útiles para la sociedad. Yo creo que este es el gran elemento. Hay un detalle importante. Tenemos exceso de ruido, tenemos una gran cantidad de emisores. ¿Hacia dónde va el reto? Es decir, en otras palabras, tenemos que especializarnos, tenemos que ser diferentes, destacarnos de los demás. ¿Qué dices al respecto? En este sentido, yo creo que Chris Anderson, que acuña la teoría económica de The Long Tail, nos dice que ya no tiene sentido en el escenario digital, a nivel mediático, crear medios generalistas que intenten llegar a todos los temas y a todos los públicos. Él lo que propone es potenciar la diversidad y comenzar a pensar en proyectos que se ciñan en microaudiencias, no en macroaudiencias, sino en públicos más concretos, en temáticas más especializadas. Y esto, en último término, nos está proponiendo también a los periodistas, a las universidades, otro tipo de reto que es comenzar a trabajar la especialización para conseguir profesionales de la comunicación que, por supuesto, dominen las diferentes plataformas, herramientas y lenguajes, pero sobre todo que puedan dar un valor añadido a nivel temático, que puedan hablar con propiedad de temas cada vez más específicos. Y yo creo que justamente en Internet, para sobresalir, la especialización es un elemento decisivo. Hablas de que las historias que no se alimentan mueren, se desaparecen. ¿Cómo alimentarla? ¿Qué herramientas darle a los profesionales o ellos deben de tener para que esas historias no se mueran, sino más bien vayan en crecimiento? Bueno, las historias sí o sí en algún momento han de ser caducas para dar paso a nuevas historias. Si queremos prolongar una historia que tenga continuidad, pues tenemos que pensar en buenos contenidos, aprovechar los diferentes atributos y sobre todo una nueva lógica o un nuevo tipo de narrativa que se impone en Internet, que es la narrativa transmedia, donde hablamos de ecosistemas digitales coordinados que convergen y que nos permiten que una sola historia, la misma historia, tenga sentido en diferentes redes sociales, en diferentes sitios web, en diferentes tipos de contenidos. Es muy importante que el periodista sea capaz de pensar sus historias de esta manera, porque están cambiando también las formas en que el público consume los contenidos y las historias. Si queremos proyectar en el tiempo algo que estamos explicando, tenemos que alimentarlo con novedades, con elementos que despierten la curiosidad, con nuevos contenidos, con nuevas maneras de tratar los contenidos. E insisto, para un público muy particular. ¿Cuántos de nosotros miran la televisión con el teléfono celular en la mano? Muchos. Esto significa que ya no tenemos la atención centrada únicamente en la pantalla, sino que estamos mirando o trabajando de manera múltiple, ¿no? Es una postura multipantalla. Entonces, ¿por qué no pensamos en productos que ofrezcan cosas en la gran pantalla, pero que también trabajen de manera simultánea en la pequeña pantalla? Yo creo que el transmedia va por aquí. Es un territorio del que ya se ha investigado, se ha escrito, pero que creo que a nivel práctico todavía está por explotar y que nos puede dar productos muy interesantes a nivel periodístico. La transformación digital, Santiago, nos exige ser expeditos y a su vez muchos nos rehusamos como comunicadores a entender que debemos de ser concretos. ¿Qué le dices y cómo abordar esto? ¿Cómo pasar de las grandes crónicas desde el punto de vista digital a los textos cortos? Bueno, aquí hay un debate y un dilema porque los estudios comienzan a señalar, comienzan a concluir que los contenidos que más se retuitean, se comparten, se viralizan, no son como pensábamos contenidos muy cortos, sino que son contenidos extensos. Nosotros reenviamos, compartimos contenidos que oscilan entre las 3.000 y las 10.000 palabras. Lo que sucede es que dentro de esos contenidos se tiene que trabajar el diseño, la escritura, para que sea una escritura icónica, una escritura donde organicemos bien los contenidos, facilitemos la lectura, la presentación de los diferentes materiales y sobre todo que no olvidemos que hablamos de un público en Internet que muchas veces no lee. Los estudios nos señalan que el 79% de los usuarios hace un recorrido visual superficial sobre la pantalla para detectar algo que pueda despertar su interés. Pero es que además, respecto a las redes sociales, encontramos investigaciones que han establecido que retuiteamos sin leer. Entonces, esto nos está obligando a escribir para personas, para usuarios que de entrada no tienen interés en leerlo todo, sino que tenemos que despertar su curiosidad, su interés
para que decidan dedicar parte de su tiempo, que es poco, a consultar nuestro contenido frente a los miles o millones de contenidos que pueden encontrar en Internet. Entonces, creo que el cambio es importante, la gente ya no busca un contenido tan atomizado, sino que se puede hablar de un contenido más amplio, pero cuidado, adaptado a las pautas, a las directrices de una escritura ciberperiodística que respete las particularidades de informar a través de una pantalla. Santiago, desde su punto de vista, creatividad, ¿cómo ser creativos en un mundo de competencia? ¿Cómo diferenciarnos de los demás? Bueno, yo creo que la creatividad es una de las palabras clave para sobresalir en este escenario donde hemos encontrado un gran problema. Cuando Internet se convierte en una realidad social a principios de la década de los 90, aparecen los primeros medios de comunicación en la red, todos querían estar en Internet. No estar en Internet significaba no existir. Pero muy pocos se preguntaron para qué estar, con qué tipo de contenidos estar, qué ofrecer en la red. Aquí viene el elemento que refuerza esa necesidad o casi urgencia de apostar por contenidos creativos, contenidos que se diferencien de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que superen esa lógica textual y que aprovechen elementos como los cuestionarios, la gamificación, las infografías, las fotografías interactivas, los vídeos que se ramifican. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades que podemos utilizar hoy en día y que nos obligan a ser creativos. Pero incluso el Big Data, esa acumulación ingente de información, de datos que se tienen que procesar, el periodista tiene que ser capaz de masticarlos, prepararlos y ofrecerlos de una manera creativa. La creatividad es la campana que puede sonar para despertar el interés de nuestro público y atraerlos hacia nuestro medio, insisto, en un escenario plagado de voces, plagado de emisores, plagado de puntos de vista. Santiago Tejedor también es un periodista viajero. Santiago, ¿dónde recoges tus historias? Bueno, yo tengo la suerte de poder viajar bastante por el mundo, especialmente por América Latina, y desde muy pequeño siempre me gustó las culturas precolombinas, los enclaves arqueológicos. Pude vivir en diferentes países: Ecuador, Colombia, República Dominicana, México, Costa Rica, y rápidamente pues se despertó en mí la curiosidad, ¿no?, por buscar esos personajes muchas veces anónimos, de los que nadie se acordaba, pero que tenían algo que contar y además algo muy interesante. He tenido la oportunidad de escribir 5 libros de viajes, uno sobre República Dominicana, un país con una gran afluencia turística, pero donde los turistas muchas veces se van sin conocer el país que han visitado, porque no salen de los circuitos estrictamente o convencionalmente definidos por el turismo. Escribí un libro sobre el Che Guevara, vi una fotografía de su cuerpo expuesto sin vida en un pequeño municipio boliviano llamado Valle Grande. Me interesé por esa imagen, comencé a entablar contactos, pude llegar a guerrilleros que lo conocieron en vida y me interesaba sobre todo explicar cómo era el hombre, el viajero, el padre de familia que luego se convirtió en el líder de una revolución. Pude también convivir con 2 grupos indígenas en México, los Rarámuri y los Kicapú, para desde esa convivencia o intento de convivencia, porque a veces es imposible, intentar explicar cómo un extranjero, a mí me llamaban Cabochi, Cabochi es el que viene de fuera, entiende o desentiende, encuentra o desencuentra pues principios, valores, historias, mitos de esas culturas originarias que para mí tienen muchas cosas que enseñarnos, pero se nos ha olvidado darles ese espacio y ese reconocimiento. Y finalmente el último libro que he publicado es un libro que colecciona historias de 5 viajes que pude realizar a la Amazonía y en esa selva inmensa, en ese pulmón del planeta, que por cierto estamos destruyendo día a día, descubrir pues la inmensidad de la riqueza médica, alimentaria que se esconde en la selva y sobre todo de esos grupos humanos que viven allí y que se enfrentan cada día a un escenario hostil, adverso, pero donde ellos han sabido construir su hogar. Yo creo que el periodista de viajes tiene que partir de una mentalidad, y es que se viaja para aprender, pero también para desaprender, y esto es muy importante, porque si no caeríamos en una mirada etnocéntrica que nos llevaría a pensar que nuestra cultura es mejor y por tanto todo lo que vemos lo juzgamos desde la mirada, la óptica de lo nuestro, y ese es el principal error. Entonces, si quieres viajar para contar historias, lo primero de todo que tienes que hacer es desaprender o dejar en la maleta esos tópicos y prejuicios que nos acompañan a todos. Y luego algo que me dijo un padre jesuita, días antes de subir a la sierra para convivir con los Rarámuri, yo le hice una pregunta parecida, le dije:
¿cómo puedo llegar a la sierra para encontrar buenas historias? Y él me dijo, ves con los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas y la boca bien cerrada. Muchas veces vamos a los sitios queriendo hablar, claro, y se nos olvida que a veces lo importante es ver y también escuchar. Eso creo que es muy importante en una época en que todo el mundo quiere opinar, definitivamente. Y bueno, de parte del Colegio de Periodistas nos sentimos muy halagados de que estés aquí con nosotros, de que hayas compartido. Ojalá te lleves algo de Costa Rica, importante, porque también habías vivido acá, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de visitar Costa Rica en diferentes ocasiones, diría unas 5 o 6 ocasiones, una de ellas en un periodo largo de 2 meses. Pude conocer más el día a día de este país y sus ciudades. Creo que es una riqueza natural exuberante, abismal, incluso difícil de explicar. Y ahora me queda el reto de poder escribir sobre este país, que es una asignatura pendiente. Lo vamos a esperar, sin duda alguna, lo vamos a estar esperando. Os pediré ayuda porque, bueno, claro, vosotros en el Colper, yo os sigo en redes sociales, tenéis una actividad muy potente, traéis gente muy interesante y creo que seríais una buena puerta de entrada para articular esas historias ticas de interés que quizá podríamos llevar al otro lado del charco para que la gente conozca, claro que sí, lo que está pasando aquí a nivel de periodismo, a nivel de comunicación, pero también en el día a día de la sociedad costarricense. Es un compromiso y nos vamos a dar a la tarea de trabajarlo en conjunto, ¿verdad? Perfecto, pues os agradezco la ayuda y el honor sin lugar a dudas es mío, o sea que muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago Tejedor, para Primera Plana y el Colegio de Periodistas. Muy agradecido y buenas tardes. Muchas gracias. Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación.